Punto de Vista. Bienvenidos amigos, estamos en una edición más de su programa, Punto de Vista, desde la Asamblea Nacional por su canal ANTV. El día de hoy le traemos un tema que ha sido un poco controversial, que es el tema del anteproyecto o proyecto ya de ley 638 del año 2021, que fue presentado o propuesto por el diputado Víctor Castillo y que él mismo trata o toca el tema de los historiadores en Panamá. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el profesor Gilberto Marulanda, quien es catedrático de la Universidad de Panamá, ha escrito obras y artículos académicos de historia y es un investigador y fue asistente del ex canciller Juan Antonio Tac. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y agradecidos de su presencia aquí el día de hoy. Bueno, en esta ocasión vamos a leerles la exposición de motivos que llevó al diputado a presentar este proyecto de ley con que la misma se explica por sí sola. Dice que en Panamá la historia es un debate constante, existen distintas corrientes sobre los hechos acaecidos en distintos momentos de la vida nacional y lo que es peor, un sentimiento general de desconocimiento por parte de la población sobre estos aspectos. La historia tiene un significado profundo para los estados que han alcanzado un buen estado de desarrollo. Estos estados han entendido quiénes fueron, quiénes son y hacia dónde quieren ir, construyendo su nación con hincapié en los hechos que no deben ser olvidados y remarcando lo sucedido a lo largo de su existencia, tomando en cuenta personajes históricos y estructuras emblemáticas. Quienes toman en cuenta su historia dan sentido a lemas como la historia es prólogo y la historia es una memoria organizada, ya que recogen el vínculo sociopolítico y cultural de la historia con cada nación. Por parte de la historia no fuese posible sin las personas dedicadas a estudiarla y transmitirla. Es decir, los historiadores quienes cuentan con la importante misión de conservar esa memoria organizada para transmitirla a las generaciones del futuro. En este sentido, de la misma forma en que la Asamblea Nacional ha regulado otras profesiones, en ocasión del presente anteproyecto, pretendemos revestir de un marco regulatorio pertinente a la profesión del historiador. Este anteproyecto contempla aspectos historiadores como el establecimiento de un consejo técnico encargado de emitir las idoneidades a los historiadores que cumplan con los requisitos de esta ley, definición clara de la labor del historiador. Además, se establece el Día del Historiador en honor a Ricaurte Soler, una premiación orientada a motivar la investigación histórica. De esta forma planteamos el presente anteproyecto de ley con el objetivo de lograr una participación activa de las partes interesadas, así como de los colegas de la Asamblea Nacional, en un intento de fortalecer la historia panameña y el conocimiento de la misma. Por las razones expuestas, solicitamos el apoyo a la Honorable Asamblea Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley sea ley y que el mismo se convierta en ley de la República. Diputado de la República, Circuito Xoxo, Víctor Castillo Pérez, honorable diputado. Bueno, el día de hoy entonces traemos este tema y vamos a preguntarle a nuestro invitado en primera instancia, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál era la necesidad que sentía el gremio de los historiadores para promover este tipo de proyectos? Porque hemos sabido que usted estuvo envuelto desde el principio en todo el camino parlamentario que siguió este proyecto de ley. Sí, ante todo reitero las gracias por la invitación. Para nosotros es vital explicar a la ciudadanía la importancia de este proyecto. Somos un equipo de profesores de historias y profesoras emergentes, por decirlo así, si se habla de historiadores famosos o no famosos, que somos catedráticos la gran mayoría y que tenemos una producción, como bien lo señaló. Disculpe, pero cuando decía emergentes, ¿a qué se refiere? Nuevos, sin hacer referencia a jóvenes o viejos, ¿no? Mire, en Panamá, lamentablemente, los historiadores han estado marginados por más de 100 años. Y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Y cuando hablo marginado es que profesionalmente han sido encasillados solo a la docencia. El Estado panameño no tiene un solo historiador nombrado, porque no lo establece el manual de cargos. Esto obviamente ha provocado una afectación en el desarrollo profesional y no nos extraña todo el debate
y las situaciones que se han armado, hasta se ha dicho que el proyecto de ley va a impedir que los extranjeros o las ideas del mundo vengan a Panamá porque van a bloquearla, y que a nivel docente no vamos a tener esas influencias mundiales. Muchas imprecisiones, pero producto de esto. El proyecto de ley excluye el tema educativo porque ya está bien normado, y lo acabo de decir, y también el tema de investigación es libre. Cualquiera persona, historiadora o no, nacional o no, investigar sobre Panamá, publicar libros, obras y generar conocimiento, que es lo que a nosotros nos motiva. El proyecto es, repito, profesional, y entre los aspectos más relevantes que lleva es que el Estado panameño reconozca que existen licenciados en historia o profesionales con maestría o doctorado que pueden aportar al desarrollo del país por medio de su expertise con el manejo, por ejemplo, de fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, la clasificación y ordenamiento de ese material, para que cuando venga el investigador, el escritor, llegue a los archivos nacionales, vaya a las bibliotecas, vaya a los ministerios donde todos tienen archivos históricos o inactivos que le llamen, y poder hacer la reconstrucción de ese pasado para entender el presente. O sea, estamos hablando del obrero, del joven que se sale de la universidad y tiene la posibilidad de ir al Archivo Nacional y ser nombrado como historiador. Ahora bien, no negamos que pueda haber algún historiador trabajando en el Estado, no lo negamos, puede ser, pero no puede estar nombrado como historiador porque no existe en el manual de cargo. O sea, no hay el reconocimiento del Estado a este profesional, solamente a nivel de profesor y profesora. O sea, actualmente existe la profesión de historiador como tal en la universidad. De Panamá y UNACHI también. Okay, forman entonces, licenciados en historia, licenciados en geografía e historia, licenciados en filosofía, y también tienen maestrías y estudios doctorados también en historia. Ok, esta persona apenas se gradúa, termina de estudiar, de acuerdo a lo que le estoy escuchando, simplemente su fuente de trabajo, su área de trabajo, Ministerio de Educación, se restringiría por las universidades, entonces ¿a qué? Al Ministerio de Educación o colegios particulares y las universidades. Ok, no existe, digamos, en el Estado el cargo de historiador en tal, a eso es a lo que usted se refiere. El manual de cargo es un documento que tiene miles de páginas. De hecho, uno de los primeros puestos es abastecedor de agua, que como sabemos nosotros tenemos potabilizadora. Pero Cuando habla del manual de cargos, ¿a qué manual de cargos se refiere? Economía y Finanzas administra un libro gigantesco que se llama Manual de Cargos y Clases, que define cada labor de cada profesional. El ejemplo es este: el abastecedor de aguas detalla qué perfil profesional es y qué debe hacer, ¿sí? Y las demás profesiones. O sea, un economista puede estudiar economía y ser docente también, porque existe la Facultad de Educación, uno estudia para docencia media o superior, y obviamente que en todas las instituciones puede elaborar. Pero el historiador está restringido, hay una forma de discriminación de ese profesional, y el anteproyecto de ley busca, aparte de potenciar esas motivaciones que ese joven quiera estudiar historia, también visibilizar al historiador. Aquí hay, por ejemplo, día de todo, menos del historiador. Aquí nunca hemos visto que se celebre el Día del Historiador, y como bien dice el documento, sabemos que es muy importante la historia, es la base para todo, para tomar decisiones hasta personales de nuestra vida, casarnos, lo que sea. Los antecedentes son fundamentales para saber dónde estamos y también saber hacia dónde nos dirigimos. Y queremos posicionar esa sentencia, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que es algo muy importante, y sobre ese tema le vamos a hacer varias preguntitas ya para entrar dentro de lo que es el mismo proyecto de ley dentro del próximo segmento. Estimados televidentes, ustedes espérennos unos segunditos que vamos y ya regresamos. Punto de vista. En su canal parlamentario te actualizamos en noticias deportivas. Con Luzgaris O. Entrevistas,
reportajes. Todo sobre deporte nacional. Esto y más aquí en ANTV Deportes. Punto de vista. Estimados amigos, ya estamos de vuelta en su programa Punto de Vista. El día de hoy tratando sobre el anteproyecto o proyecto de ley, ya 638 de 19 de julio del año 2021. Este proyecto de ley es el que regula el ejercicio de la profesión de historiador. Este proyecto de ley fue presentado, como dije, el 19 de julio del año 2021 por el honorable diputado Víctor Castillo, y el mismo se encuentra actualmente aprobado en tercer debate. Una vez que sea sancionado, entrará a regir inmediatamente, excepto lo que conocemos en la Asamblea Nacional como la vacatio legis, que es cuando hay un artículo que ese no entra o que hay un tiempo de espera para que entre a regir, que es el artículo 11, y más adelante vamos a hablar sobre ello. Tenemos de invitado hoy al profesor Gilberto Marulanda, quien es profesor y es historiador en la Universidad de Panamá, y él mismo nos estaba explicando en el segmento anterior la necesidad que hubo para presentar este proyecto de ley. Y ahora queremos que nos explique un poco más sobre los beneficios que trae este proyecto, las instituciones que crea. Vamos a ir desarrollando los puntos más importantes del proyecto. Y en especial estábamos hablando sobre que no existe una posición, no existe, digamos, una consideración del historiador dentro del el escalafón o dentro de lo que son el manual de cargos del Estado. Y que estamos de acuerdo con ustedes, que nos comentaba que la historia es importante conocerla, porque si no conocemos nuestra historia, ¿hacia dónde vamos? Va a cometer los mismos errores. El que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Así que cuéntenos, una vez que ya se presenta el anteproyecto de ley, dentro del mismo, ¿qué se habla sobre esa necesidad que había de que los historiadores fuesen tomados en cuenta dentro del Estado? Claro, en principio esto, ¿no? El sentimiento de que tenemos más de 100 años marginados. Hay estudiantes de historia que no les gusta la docencia, ¿sí? Entonces, obviamente que al final es el camino, ¿no? El único camino que nos queda. Hemos tenido colegas extranjeros que recibimos en Panamá y van a nuestros archivos históricos y obviamente se siente la falta de ese recurso humano. Y por eso hemos emprendido este camino que no ha sido fácil, creo yo, por la incomprensión. Se habla de historiador y como que no hay una claridad de que un historiador, ¿no? Bueno, el tipo sabio que aconsejaba a los monarcas, o el historiador es el que escribe un libro. Bueno, yo tengo un libro con el doctor Luis Acosta, bueno, ya él es historiador. O es historiador el que tiene la licenciatura en historia, o se le dice licenciado, ¿cómo se le dice? Entonces, ¿pero por qué estas confusiones? Producto de que no hemos tenido una trayectoria profesional, hasta técnica, si podemos decirlo, de la disciplina, de la ciencia. ¿Y qué propone el proyecto sobre esto? En principio, como la parte educativa está bien regulada, no vamos a entrar en los contenidos porque hay crítica de lo que se enseña o no se enseña. Y también la investigación, que es obviamente universal, es holística, y no podemos limitarla, y con esto contradigo a todas las personas que dijeron que era un atraso. Hay quienes dicen que el proyecto es un atraso, creo que nunca lo han leído, los 17 artículos. Entonces, el articulado no solamente crea el profesional de la historia a nivel del Estado panameño, imagínense, después de toda la vida republicana, el presidente va a firmar una ley
y que él va a darle esa posibilidad al historiador con personalidad, un día del historiador, un premio, una medalla al mejor historiador, bianualmente la mejor obra de historia. Yo creo que es el inicio de un camino prolífero que puede desarrollar y estimular a muchos jóvenes que estudien la carrera de historia. Hemos tenido momentos tristes donde por temas salariales y demás casi quedaron las aulas vacías a nivel de los profesionales de la historia. Y también los estudiantes panameños que se han formado en el extranjero, que vienen a Panamá, no encuentran ese espacio para el desarrollo profesional en sí. El historiador no solamente es el que escribe libros o enseña, también el que trabaja en instituciones o empresas en proyectos culturales. Otros países desarrollan la figura del historiador de la ciudad, por ejemplo. ¿Por qué no hablar aquí del historiador local? Cuando llega un visitante, por ejemplo, a Penonomé, tenemos que quizás buscar un profesor de historia en un colegio o universidad para que quizás le hable un poco o buscar alguna obra, pero en el departamento de cultura de ese municipio, ¿por qué no tener un historiador? Ahora bien, la ley no lo contempla, en su momento sí lo contemplaba, y también la presencia de historiadores en todas las instituciones. Todas las instituciones necesitan una historia. ¿Se contemplaba antes? ¿Había alguna ley sobre esto? Sí, porque esta fue una iniciativa ciudadana donde un grupo de historiadores presentamos un proyecto muy ambicioso, y tuvimos la suerte de encontrarnos con el diputado Víctor Castillo, que nos orientó, nos guió, nos presentó un nuevo documento y nos dice: mira, esto es viable, porque así como está, quizás por temas financieros no va a pasar. Entonces comencemos con, obviamente, los lugares naturales para el trabajo o aporte de, aunque sea un historiador, que son los museos y archivos históricos. O sea, es como hablar de un doctor en un hospital o un abogado en un bufete de abogados. Entonces, pero claro, estos son unos puntos que ha traído controversia. Pero entonces tenemos, digamos, los puntos del premio al historiador. La medalla. Tenemos la medalla del historiador. La mejor obra. Entiendo también que ahora, el historiador, cuando leí la exposición de motivos, se hablaba de Ricauter Soler. Sin embargo, después se cambió a Carlos Manuel Gasteazoro. Sí. Muchas gracias por recordarme. Bueno, eso fue al inicio de otro debate, porque inicialmente, bueno, quienes somos solerianos o compartimos con Soler espacios en la Escuela de Historia, lo propusimos. Sin embargo, producto de ese diálogo que ha existido, porque este es un proyecto de ley consensuado con muchos sectores, de hecho, y el Ministerio de Cultura nos permitió su espacio para debatirlo y mejorarlo. Consideramos que Carlos Manuel Gasteazoro, y aceptamos esa modificación, ha sido el gran formador de formadores de los primeros historiadores de este país. Estamos hablando del siglo XX, la Universidad de Panamá se funda en el 35, entonces obvio que aceptamos este cambio sin de ninguna manera descalificando a Ricauter, sino que se planteó muy bien que Ricauter hizo más aportes en el campo de la filosofía, y Carlos Manuel Gasteazoro en la historia, ¿no? A nivel de la formación, sobre todo, y la investigación. Que haría entonces de aprobarse, si el señor presidente da el paso histórico de sancionarlo, quedaría el 10 de marzo de todos los años como el Día de los y las Historiadores de Panamá, y de seguro va a ser algo muy grande para nosotros que se reconozca ese día, porque yo creo que a todos los que estamos aquí, usted nos ha tocado un historiador, ¿no? Un libro de historia. Por supuesto. Y que nos ha marcado, ¿no? Entonces, repito, a nivel profesional, este anteproyecto busca esas primeras sendas, sin meternos en la investigación, producción científica, tampoco en la docencia, que ya están bien reguladas y aceptamos lo que existe y que hay que mejorar. Es que es un tema de vital importancia, quizá, sé que hay unos puntos discrepantes que ahora vamos a verlos, claro, pero yo soy egresada del Instituto Nacional, y nuestros profesores que nos dieron relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que nos dieron historia de América Latina, sí, historia diferente, fueron los que nos traían esa ebullición de participar en las manifestaciones pacíficas, claro,
en las calles cívicas. Bueno, a veces sucedían algunas otras cosas, pero ya durante las situaciones que se daban en las calles. Y nosotros salíamos porque como conocíamos y se nos había hablado tanto de la historia, Claro. de las cosas que habían pasado y nosotros no queríamos que sucedieran más. Y aquí voy a mencionar que la frase que dijo el honorable diputado Cristiano Adames en cuanto a otro proyecto que vamos a mencionar después es prohibido olvidar. Entonces, aquello de saber lo que sucedió nos llevaba a nosotros. Oye, y en ese tiempo la subida de la canasta básica era muy poco porque estaban los estudiantes llenos del conocimiento de historia y de todo. Así que eso es algo muy importante. Se ha querido apagar esa llama. Exacto, y por eso, y en ese sentido, sé que el proyecto ha tenido sus detractores. Sí. Sabemos que hay algunos que se oponen al tema de que historiador, pero si existen otros historiadores y sobre todo hay un consejo, el Consejo Técnico de Historiadores y la idoneidad. Sí. Así que en el próximo bloque, que es el último, vamos a tocar ese tema para que usted nos aclare un poco el porqué de eso, por qué se oponen y su posición o su postura sobre esto. Me provocaste con lo de Así es que en el aguiluchos. próximo bloque, estimados amigos, en el próximo bloque vamos a ver el tema, los temas que acabamos de mencionar y las conclusiones sobre este importante tema del día de hoy. Ya volvemos. Punto de vista. No olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones, en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo. Conocerás sobre los temas debatidos, proyectos aprobados en primer debate, subcomisiones realizadas, al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones. No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario. Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces. Aquí en la Asamblea Nacional es donde nace la información más relevante para el país. Es importante para nosotros informarles el qué, cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu Asamblea. Donde quiera que vayas, cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas. Comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí en Impacto Legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes, a entenderlas juntos. Punto de vista. Ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente con este su programa Punto de Vista en el tema del proyecto de ley 638 que ha sido aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y que trata o regula la carrera o el ejercicio de la profesión de historiador, para ser más exactos. Mencionábamos que este proyecto de ley crea un Consejo Técnico de Historiadores y también una idoneidad. Estimados amigos, esto, según información que tenemos en las investigaciones que hacemos, ha traído algunas discrepancias y vamos a preguntarle al profesor Marulanda, que es nuestro invitado el día de hoy, cuáles son las controversias que hay sobre este punto y cuál es su punto de vista, que es el nombre de nuestro programa, para escuchar su opinión sobre este punto y sus conclusiones al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente se está regulando una profesión y se necesita un consejo técnico. La ley desarrolla este concepto. Ese consejo técnico está presidido por la Universidad de Panamá, también lo conforma la Universidad Autónoma de Chiriquí, el Ministerio de Cultura, un miembro del Colegio de Historiadores, y se me escapa... Son cinco. Son cinco. La universidad, como dijo, educación, Sí. como dijo, cultura. Exacto. El Colegio Nacional de Historiadores. Sí. ¿Existe el Colegio Nacional de Historiadores? Sí existe, Ok. existe, jurídicamente está.
Y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Hubo un cambio y se Universitaria. agregó a UNACHI. UNACHI y la Universidad de Panamá, que en Panamá son los que forman a los profesionales de la historia. Mire, voy a usar un término coloquial, zapatero a su zapato, ¿sí? Conocemos a muchas personas que manejan muchísimas fuentes históricas, narraciones, y hemos aprendido muchísimo de ellos, pero aquí hay carreras establecidas, y hay licenciados y expertos que han estudiado el tema en Panamá y en el extranjero. Entonces la Junta Técnica es para eso, y no es subjetiva, es objetiva. Hay una serie de requisitos, usted entrega su diploma, su cédula, sus documentaciones que lo acreditan como panameño, ¿sí? Y en base a lo que dice la Constitución, se le da su idoneidad, ¿sí? Yo creo que no es ajeno a las demás profesiones, y creo que ha sido injusto y hasta mezquino para miles de profesionales de historia que nos llamen xenófobos con el peso de ese concepto, que es odio a los extranjeros, porque nosotros incluimos un requisito que todas las profesiones prácticamente de este país lo tienen. Entonces los médicos son xenófobos, los abogados, la Constitución es xenófoba. Entonces, existen normativas para que los hermanos, hermanas del mundo que están aquí en Panamá, que han decidido abrazar nuestra bandera y nuestra Constitución, hay mecanismos legales para ellos tener los derechos ciudadanos en Panamá. Entonces yo creo que es importante esto, porque se quiere dar a entender que en este país hay discriminación, y sabemos que lo hay, ¿no? Y no solamente de temas de nacionalidades. Cuidado que las personas más discriminadas aquí son sectores marginados como los indígenas y demás, y yo no veo una preocupación por ese tema también de sectores sociales en este país que viven en extrema pobreza y demás. Entonces, nosotros somos sesentistas sociales y defensores de la democracia y derechos humanos, y jamás podemos impulsar un tema de que vaya a afectar a alguna persona. Repito, esta ley, este proyecto de ley que se aprobó en ese debate, tiene el mecanismo para que los no nacionales puedan ejercer... Naturalizarse y entonces... Sí, y trabajar en los archivos. Es lo que estoy entendiendo. De hecho, ¿verdad? para trabajar en el Estado hay requerimientos, ¿sí? Entonces, ya hemos dejado abierto. En este país ahorita hay muchísimas personas de otros países dando clases en colegios públicos y universidades. Y eso nos alegra porque contribuye. Y también se puede hacer investigaciones. Alguien decía, no, que puede venir un Nobel, entonces no va a venir el Nobel por esa. No tiene nada que ver, la investigación es libre. Es libre y pueden venir a universidades, pueden entrar a proyectos culturales. O sea, se quiere simplemente parar el proyecto etiquetándolo con cosas tan feas como xenofobia y que es ¿Qué un quedó atraso. fuera de la idoneidad? O sea, ¿qué ejercicio pueden hacer las personas para los cuales no se exija la idoneidad de historiador? Publicar libros, pueden investigar libremente, dictar las Investigación, clases, proyectos publicaciones. culturales, proyectos de todo tipo. En realidad, miren, Entonces, ¿para qué sí se requiere? para trabajar en el Estado. Ah. Y donde dice la ley, museos, archivos históricos, que ha causado otro revuelo porque, miren, a nadie le gustan las regulaciones, y esa es la democracia, porque aceptamos unas normas y otras no. ¿Por qué discriminar a esos estudiantes y esos jóvenes que están subiendo y nosotros no vamos a estar en 50 años aquí? ¿Por qué cerrarle las puertas y las opciones? Entonces ese es un reclamo que tenemos, y por eso le doy las gracias por las pantallas y esta oportunidad de expresarnos. ¿Por qué? Porque nosotros los proponentes somos catedráticos ya. Aquí no es que uno quiera un puesto de trabajo, por eso Mario Holanda, por eso José Álvaro, por eso Vilma Chiriboga, otros historiadores con doctorado y muchos estudios y publicaciones que queremos nombramiento. Más bien por las generaciones Para que las nuevas siguen. generaciones y para que también avancen, porque es verdad, en los museos hay especialistas de otros países, y yo creo que si colocamos también jóvenes, se selecciona por cada museo, cada archivo, el 2025 que rige la ley, porque se le da un plazo de 2 años para el artículo 11, creo que es muy positivo. Miren, mis grandes maestros han sido personas del extranjero, por ejemplo, bueno, son panameños, Richard Cook, un arqueólogo extraordinario, y otros profesores más de gran nivel. El artículo 11 que habla de que todos los museos de historia nacional de índole estatal, privados o administrados por patronatos, contarán con un historiador idóneo con la función de coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra identidad
memoria histórica y colaborar con la promoción cultural de las instituciones. Sí. Ese es el que se le está dando un tiempo. Me imagino que 2 porque años. entran también los museos Claro. privados, pero, Sí, pero ¿existen en Panamá museos privados? Sí, claro, ¿Cuál? por supuesto. Sí hay. Por ejemplo, hay un museo de los botones, por ejemplo. Pero yo quiero hacer una acotación. Ahí se habla de museos de historia nacional, ¿sí? Ok. O sea, no estamos hablando de todos los museos, Mm. ¿sí? Esto está bien estudiado, está bien definido, está bien enmarcado. Por ejemplo, un museo de botones o un museo de ciencias naturales, ¿sí? No necesariamente va a requerir de un historiador como tal. Quizás sí, botánicos, Oye, yo tengo una inquietud, yo tengo una inquietud hace zoólogos, mucho tiempo. pero no vale descalificar. Los horarios de los museos, ¿cómo están actualmente? Porque cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, yo Sí. quería llevarlos a los museos, porque de hecho cuando en el colegio nos llevaban a excursiones ¿Cómo no? a los museos, no sé si todavía lo hacen, yo me encontraba con que era en el horario en que yo estaba trabajando. Entonces, ¿cómo hacía para llevar a un niño a un museo? No sé cómo está esto tengo, ahora no mismo. tengo la información a la mano, pero sé que museos como Arte Contemporánea sí han flexibilizado los horarios. No sé, cuando hemos viajado a otros países, las horas de visitar museos obviamente es la hora... Es que es la hora donde y estamos. fines de semana, ¿no? Digo, un poco difícil para Claro, los y también, funcionarios. también los costos. Pero sí que el Ministerio de Cultura hizo una gestión que todos los patronatos, por ejemplo, llámese Panamá Viejo, creo, Museo de Biodiversidad y otros, da un día gratis, creo, último domingo de cada mes, creo que para el Museo de la Biodiversidad. No, somos aliados de los museos y patronatos. ¿Cree usted que este proyecto de ley de alguna manera va a influir en que todo aquello que se discute ahora hay una cantidad de corrientes que me he encontrado, especialmente en este programa, Sí. cuando hablamos de los tratados del canal, cuando hablamos del Día de la Raza, o sea, diferentes temas que hemos tocado, que han tenido o tocan algo de la historia, surge información nueva, surge que hay varias corrientes ahora, de los próceres, de esto. ¿Este Claro. proyecto, de alguna manera, usted cree que va a coadyuvar a que se aclaren todas esas situaciones o por lo menos que haya más información, más investigación sobre los temas históricos de nuestro istmo? Así debe ser. Mire, el proyecto apunta sobre todo a fortalecer instituciones que trabajan con fuentes históricas, ¿sí? O sea, ordenamiento, clasificación. La ciencia social, como lo dice, es social. Tiene ciencias naturales que 2 más 2 es 4 aquí en cualquier planeta. Entonces, esta ciencia social apunta o este proyecto a trabajar en esa clasificación y ordenamiento, que cuando llegue el investigador tenga las mayores facilidades para entonces hacer su recopilación y su análisis. Obviamente que aquí entra entonces lo que es la conciencia histórica y el concepto de pensamiento único y el pensamiento crítico también. Hay una narrativa que nos dicen. De hecho, en nuestro medio hay una élite de cientistas sociales como que son los que validan lo que se publica o no, pero obvio que quizás en la base hay mucha dinamismo, mucha vivacidad y quizás mucho más con los jóvenes que tenemos que preparar ese camino. Nosotros nos hemos preocupado y vamos a seguir, no vamos a desmayar, vamos a continuar este trabajo que no es fácil por todos los epítetos y cosas que se hablan, que a ningún profesional le gusta. Y yo tengo que decir, muchos colegas no opinan, muchos colegas se quedan en su cátedra y a pesar que están de acuerdo, no quieren entrar en el debate porque es muy fuerte a veces lo que uno se expone, lamentablemente, por una intolerancia y también la falta de amplitud, de creer que solo un pequeño sector es el que tiene la verdad de los hechos, pero otros tenemos cosas que decir, porque hay temas como relaciones para mí Estados Unidos, por ejemplo, la materia, que han intentado eliminarla, aduciendo que no, que ya con Estados Unidos no hay nada que hablar porque nos devolvieron el canal, pero todavía están las fosas comunes. 100 años. Están, desde el punto de vista ecológico, Más de 100 años de historia. punto de vista ecológico, tenemos miles de hectáreas contaminadas con armas radiactivas, con municiones vivas, que le han costado la vida hasta más de 40 personas en los últimos 50 años. Tenemos, desde el punto de vista económico, un montón de acuerdos con Estados Unidos firmados que la gente no sabe. Tenemos sitios donde
militares de Estados Unidos manejan radares y situaciones, pero no se habla, no se debate. Entonces, ¿vivimos una democracia o no? Yo creo que sí tenemos que debatirlo, Y sí creo que ha tenemos que sido un conocerlo. tema de muchos años, ¿no? No de un gobierno u otro, ¿Cuánto, sino que ha sido un cuánto tema pierde Panamá al tener miles de hectáreas de bosques que están cercados porque no se han descontaminado? Y vamos a hablar de la invasión también en un momento dado. El no reconocimiento a las víctimas de la invasión a nivel estatal. No se pueden generar políticas públicas para y que atender ese va a esa ser gente. motivo de otro Claro, programa que vamos a mire, tener. no es casual que están en la misma condición que los historiadores. ¿Quién provoca esto? ¿Qué intención hay de que no haya un reconocimiento de las víctimas y en este país no haya un programa psicológico, por ejemplo, para las personas traumatizadas? Aquí hay personas que no ponen arbolito del 89. Nosotros lo vamos a invitar para otro programa para entrar Por en favor. ese tema, porque en esta edición ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, me parece rescatar, luego de agradecerle profundamente su participación el día de A hoy. ustedes. Es importante pues que las mismas personas que han estado involucradas en un proyecto de ley vengan y den su punto de vista sobre el mismo. Pero nosotros, queridos amigos, queremos rescatar que definitivamente que iniciativas como esta que propuso el honorable diputado Víctor Castillo, quien sabemos porque es una persona muy abierta en escuchar y en promover este tipo de iniciativas, son perfectamente una apertura para una discusión y participación ciudadana para proveer o tratar de corregir situaciones que se han venido dando o no reconocimientos a personas que requieren pues ser tratadas con la dignidad de un profesional. Cualquier persona que esté interesada en dar su opinión, quizá diferente a la que nos ha dado el profesor Gilberto Marulanda el día de hoy, nosotros estamos abiertos a atenderles también y a escuchar y exponer sus opiniones sobre este interesantísimo proyecto de ley. Por ahora nos parece que es una iniciativa plausible, toda vez que por lo menos se está tocando por primera vez de una manera que haya llegado hasta un tercer debate, hasta donde conocemos, este tipo de reconocimiento a una materia tan importante, a un material tan importante que es los cargos y todo lo que se ha explicado hoy sobre los historiadores. Muchas gracias, estimados amigos. Nosotros vamos a esperarlo, vamos a hacer una edición pronto sobre algunos temas históricos de Panamá y vamos a estarlo esperando en otra edición más de este su programa Punto de Vista. Y recuerde que con fe y confianza todo se puede. Así que aquí los esperamos en la próxima. Éxitos para todos. Punto de Vista.